de pensar que las personas que no están aquí también pueden ayudar, claro, respetando una soberanía del proceso y el acuerdo y el consenso al que se lleve, ¿no? Todo el mundo podrá participar. Llegaremos a pensar y a vernos como vemos lenta, pero seguramente viendo a personas que en un momento los vimos de una forma y hoy en día los vemos distintos. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, que no tengo respuesta, ¿no? Pero invito a que se medite. ¿Cuál es la imagen del cubano? ¿A qué nacionalismo podremos aspirar en un Estado, en un mundo, digamos, postnacionalista? Donde hubo un proceso, donde la mayoría de las personas, en mi opinión, se sienten enajenadas, aisladas y no partícipes de esta revolución. ¿Cuál es, bajo qué conceptos llegaremos a formar una nación donde esas personas no digan, no, pero mira lo que pasó, no, yo no quiero más de eso, y que se involucren también en la creación de un futuro? Y al respecto de la pregunta de la inmigración de Estados Unidos, el exilio, los inmigrantes, porque hay de las dos cosas. Quisiera sencillamente, y es algo en lo que pienso, unos versos de Nicolás Guillén, que decía: soldado, ¿qué piensas tú que te odio yo si somos la misma cosa tú y yo? Muy breve. Para encaminarnos hacia esa reconciliación que evidentemente hay que lograr, no solo entre los cubanos que están en el extranjero y los que están aquí, entre muchos de los que estamos aquí. Creo que hay que estar dispuestos al perdón y al arrepentimiento. Si seguimos enclavados en el pasado, nos tragaremos el futuro. Hay que encaminarnos hacia el futuro, teniendo el pasado como experiencia, pero no amarrándonos a él. Eso sería loco, nada inteligente, poco humano. Hay que estar dispuestos, repito, al perdón y a la reconciliación, y al arrepentimiento. Sin embargo, yo no creo que, como me han dicho algunos, me lo han dicho a mí, que tenemos que pedirnos o exigirnos grandes declaraciones pidiendo perdón y grandes declaraciones expresando nuestro arrepentimiento. Yo no creo que eso sea lo más importante. Bien, pudiera ser. Lo más importante son las actitudes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle hincapié. Que todos, unos y otros, incorporemos una actitud que se encamine a restaurar la armonía entre todos y a restituirnos por todo el daño que nos hayamos hecho. La actitud es lo más importante. En la medida en que la persona asuma una actitud como esa, está contribuyendo al proceso de sanación del país. E incluso, si hubiera cometido culpa, está reivindicándose, porque ¿qué cosa es la reivindicación de la culpa? ¿Un castigo? No, el castigo es cuando hay que aislar a alguien porque es un peligro. La reivindicación del culpable es algo más grande, que puede no implicar ningún castigo. Cuando esa persona se convierte en alguien capaz de establecer una armonía superior, la que necesita ese otro, de restituirle con creces lo que le quitó, ahí está realizando la justicia. Esa es la mejor justicia, en la que nadie sale dañado. En ese sentido, pienso que hay que cuidar algunas actitudes del diálogo. Yo voy a dar una sola, para no cansarnos y poder seguir el debate. Cuando dialoguemos y vayamos a criticar al otro, debemos sentirnos obligados a hacerlo de manera que él pueda responder de forma positiva. Si no, no estamos creando puentes, sino trincheras. Si no, jamás llegaremos a consenso. Yo creo que desde esas claves nosotros podemos ejercer no nuestra libertad de expresión, nuestra responsabilidad de expresarnos. Y el espacio de la libertad se creará. Hay muchos, ustedes, ¿cuántas experiencias no tienen de proyectos
y están, nosotros tenemos una revista que la conocen algunos de ustedes, algunos de ellos han escrito, hablamos de cuánto tema existe en Cuba, político incluso, y no hemos tenido nunca un problema. ¿Porque hay mucha libertad de expresión en Cuba? No, pero porque vamos creando ese espacio de libertad. Pero hay que crearla con responsabilidad para que de verdad tribute al bien de todos. Ese es otro requisito de la reconciliación. Tiene que tributar incluso en bien de quien me hizo daño a mí. Si no, no avanzará el proceso. Quisiera responderle un momento a Roberto sobre la primera parte donde estás hablando del pedir perdón. Creo que en la mayoría de los procesos de reconciliación que hemos visto, ¿no?, en el mundo, sí han habido, el mismo Papa pidió perdón por el Holocausto y no había sido él en la más mínima forma partícipe de ese acto. Parte de la responsabilidad que conlleva el proceso de reconciliación es de darnos también cuenta lo mucho que a una persona el pedir perdón, el pedir disculpas, pueda llegar a aliviar y empezar a sedimentar un tono de donde se pueda comenzar un diálogo. Aparte de eso, me parece también que sería un poco equívoco empezar con un pacto de silencio. Un proceso, por ejemplo, en España, después de la dictadura de Franco, en ese momento se decidió hacer lo que se le llamó el pacto de silencio, donde más nunca se volvió a hablar. O sea, para encaminar bien el país, se decidió no hablar de las atrocidades de la guerra, de los vascos que habían perecido con Franco, de no buscar los cuerpos de esos familiares. Y hoy en día, es mi opinión, que España está pagando el precio por ese silencio. ¿Por qué? Porque nosotros, que sí somos parte activa de primera línea de los cambios que se pueden instaurar o del proceso que se pueda hacer, ya ese proceso, cuando pase de nuestras manos y sea recolectado en la historia, pasarán a segundas, terceras, cuartas generaciones, y esas generaciones, si no existe una historia, si no existe un consenso, si no existe una aclaración del pasado, ¿cómo será que se puede evitar que se vuelva a llegar a ese punto? Estoy obligado. Yo dije que yo no rechazaba que se hicieran esas declaraciones, pero que sin embargo para mí no era lo más importante. Yo conozco esas experiencias y sé de casos que declararon públicamente que pedían perdón y después siguieron actuando como les pareció. Por eso digo que lo más importante no es un acto, sino la vida entera. No debemos condicionar todo ese otro hecho a que tú primero te hagas un mea culpa. No creo que sea lo más importante, aun cuando se lo consideran necesario, pero creo que lo más importante es lo otro, porque conozco, repito, de casos que hicieron esa declaración y su actitud siguió siendo como nada, no se resolvió nada. El conflicto social seguía latente. En cuanto a la experiencia histórica, claro que estoy de acuerdo. Eso es tarea de historiadores y de investigadores. No creo que de políticos y abogados en Cuba. No deba ser. Las características del proceso de reconciliación en Cuba, hasta donde apunta el momento presente, hasta donde apunta, mañana pueden cambiar, es totalmente diferente a como ha sido en el resto del mundo. Entre otras razones, porque aquí no ha colapsado la gobernabilidad del gobierno. El gobierno está ahí y el proceso de reconciliación y de ajuste democrático será
contando con ellos, contando con la legitimidad que ellos puedan tener, contando con la actividad de ellos, contando con que ellos contribuyan a abrir espacios cada día más integrativos. La experiencia de todos esos países ha sido montar un proceso encima de haber derrotado a otros prácticamente. Y aquí no creo que va a haber vencedores ni personas derrocadas. No va a haber derrocados, vencedores podemos ser todos, hasta donde apunta la lógica hoy, ¿no? Creo que las características van a ser totalmente distintas, que por tanto el proceso va a ser totalmente distinto, que esa experiencia, a mi modo de ver, respeto a las demás, y a lo mejor es la otra la que se impone y no la mía, pero yo estoy obligado a dar la mía. No creo que esa experiencia histórica deba ser en Cuba una cuestión de abogados y políticos, sino más bien de investigadores e historiadores. Yo quería formular solamente 2 puntos sobre este mismo tema. O sea, primero, yo soy cubano-ruso, pertenezco a esa comunidad étnica que vive aquí, la diáspora postsoviética de Cuba. Yo de algún modo, desde un determinado momento me he visto en la necesidad mía, íntima, de que cada vez que me presentan o conozco a alguna persona proveniente de la República Checa o de Eslovaquia, entonces le pido perdón por la invasión soviética de 1968, bueno, año en el cual yo todavía no había nacido. Y eso me parece bien, igual que lo del Papa, lo de Willy Brandt y toda esta historia. Willy Brandt, acuérdense que se paró de rodillas en Yad Vashem, creo que fue, pidiendo perdón por el holocausto nazi contra los judíos, pero visto que Willy Brandt durante la guerra era un conspirador contra el régimen nazi, estaba en la oposición y no en la oposición pacífica, estaba luchando con las armas en la mano, no le tocaba a él, él lo hizo, era el canciller federal, lo hizo en nombre del pueblo alemán, hacía falta hacerlo. Entonces, en la Unión Soviética hubo esos debates cuando la perestroika, de que si había que pedir perdón, de que si no había que pedirlo, al final no se pidió perdón, al final pasó algo parecido quizás como en España, todavía ese demonio del estalinismo, esos esqueletos están ahí en los armarios, sigue el proceso, no sabemos cómo va a terminar, cómo se va a reescribir definitivamente la historia, en caso que la historia se reescriba definitivamente en algún momento. Cada día me convenzo más que es un constructo social. En cuanto al diálogo y la reconciliación, en la Semana Social Católica también hubo 2 réplicas muy interesantes. O sea, una hablaba del diálogo, una persona habló del pueblo cubano como sujeto de diálogo y otra persona habló del pueblo cubano como espacio de diálogo. A mí la palabra pueblo, como decía Alexis también en su presentación, me da sospecha, o sea, esto de folk, o sea, el pueblo, pero yo me doy cuenta que entre la gente, las familias, que la familia es una institución clave en nuestro futuro, tiene que seguir siéndolo porque hoy es clave en nuestro presente. En las familias ya la reconciliación de muchas de esas familias está hecha, es una realidad, no podemos olvidarnos de eso, no podemos ser demasiado pesimistas porque es lo que está en nuestro ambiente, es lo que está como un microcosmo. Es la creación de Cenesex. Pensemos que hace 30 años el ser gay no era equivalente sencillamente con ser una persona con una desviación sexual o con una condición médica que forma parte de la homofobia del mundo entero, sino que se le equivaló a ser antirrevolucionario, que esa persona estaba atentando, su persona atentaba fundamentalmente a las características ideológicas y estéticas de lo que consistía la idea de ser un revolucionario. ¿Por qué? Porque atentaba a un nivel básico en contra de la familia, del orden básico desde la familia hasta cómo se iba a mediar esa persona ante un Estado. Pero internamente, no sé si sea por que afortunadamente nos estamos educando que la homofobia, que el ser gay no es una enfermedad. No sé si es una tendencia de las influencias en el exterior, si el tiempo ha jugado también, pero que internamente el gobierno llegó un momento que se responsabilizó por esos hechos en el pasado
y se ha creado una institución con todos los problemas que esto conlleva, pero que se ha podido hacer un cambio que está afectando una dinámica para personas que en un momento en la historia se consideraban